Buenos días, vamos a continuar estudiando la capa física. En esta ocasión vamos a estudiar el cableado de cobre y el cableado UTP. El cableado de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes hoy en día. Es económico, es fácil de instalar y tiene una baja resistencia a la corriente eléctrica, es decir, la corriente eléctrica se transmite muy bien. Sin embargo, estos medios están limitados por la distancia y la interferencia de la señal. ¿Qué quieren decir estas dos limitaciones, la distancia y la interferencia de la señal? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos. Entonces, la tarjeta de red en el equipo destino debe recibir una señal que pueda decodificar con éxito para que coincida con la señal que se ha enviado. No obstante, cuanto más lejos viaja una señal, más se deteriora. Esto es lo que se llama atenuación, lo que tenéis ahí en la diapositiva, la atenuación de la señal. Es decir, que cuanto más lejos viaja, la señal eléctrica va perdiendo energía, va perdiendo intensidad y puede llegar al destino completamente deteriorada. Por este motivo, pues todos los medios de cobre deben seguir limitaciones de distancia estrictas según lo especifican los estándares, ¿de acuerdo? Para que no ocurra esta atenuación. Por ejemplo, en cableado UTP, los estándares de cableado estructurado nos dicen que no deben superar los 100 metros de cable UTP sin que haya un dispositivo que regenere la señal, tipo switch, router o algo así. Luego, el cableado de cobre es vulnerable a las interferencias de dos fuentes. La interferencia electromagnética, lo que tenéis ahí como EMI, y la interferencia de radiofrecuencia, RFI. Entonces, las señales EMI y RFI pueden distorsionar y dañar la señal que transporta los medios de cobre. Las posibles fuentes de EMI y RFI pues incluyen ondas de radio y dispositivos electromagnéticos cercanos al cable, ¿de acuerdo? Como pueden ser motores eléctricos y cosas así. Y luego tenemos el crosstalk, que en español se llama la diafonía. El crosstalk se trata de una perturbación causada por campos eléctricos o magnéticos de una señal de un hilo a la señal de un hilo adyacente. Estamos hablando de los hilos que van dentro del cable, ¿de acuerdo? Como ahora veremos. Entonces, cuando una corriente eléctrica fluye por un hilo, pues se crea un pequeño campo magnético circular alrededor de dicho hilo que puede captar el hilo adyacente. Bueno, pues para contrarrestar o mitigar los efectos negativos de EMI y RFI, pues algunos tipos de cable de cobre se empaquetan con un blindaje metálico, es decir, como un escudo, esa malla metálica que hemos explicado y que estamos viendo en clase. Y algunos requieren una conexión a tierra adecuada. Para contrarrestar los efectos negativos del crosstalk, pues los cables de cobre tienen pares de hilos opuestos trenzados entre sí que cancelan dicho tipo de interferencia de una forma relativamente eficaz. Es decir, cuando decimos que son pares trenzados, ese trenzado, ese giro que llevan es para anular o mitigar el crosstalk, ¿de acuerdo? Y debemos tener en cuenta que los cables de cobre también son susceptibles al ruido eléctrico, a una componente de ruido que hay en el medio, ¿de acuerdo? Entonces debemos seguir una serie de recomendaciones básicas, como la elección del tipo o la categoría de cable pues más adecuados en un entorno de red determinado. No hay un cable que sea el mejor para todo, sino que dependiendo de la circunstancia en que estemos, en el entorno de red en el que trabajemos, habrá unos cables que se adaptarán mejor que otros. Luego el diseño de una infraestructura de cables pues para evitar las fuentes de interferencia. Es decir, por ejemplo, no coloquemos el cable de datos, el cable de red cercano a cables de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y luego el uso de técnicas de cableado pues que incluyan el manejo y la terminación correcta de los cables, es decir, que los cables estén bien terminados con el corrector RJ45, que el cable cuando termine el patch panel que esté bien acabado, que se pierda muy poquito lo que es el trenzado de los cables. Fijaos, aquí lo que tenemos es arriba a la izquierda lo que sería una señal digital pura. Fijaos qué perfecto es todo, cómo se van viendo los unos y los ceros. Sin embargo, a la derecha tenemos una señal de interferencia, lo que llamamos ruido. Cuando este ruido se une a nuestra señal digital pura, la tenemos aquí abajo a la izquierda, la señal, fijaos que se deteriora.
ya no es tan clara como esa señal digital pura. ¿Qué lee la computadora de destino? Bueno, pues la computadora de destino lo que ocurre es que puede confundir ceros y unos, es decir, se pueden producir errores en la transmisión y que las tramas contengan errores. Fijaos en concreto en esta posición que lo que era un 0 en el destino se ha interpretado como un 1, ¿de acuerdo? La señal se ha modificado debido a esa componente de ruido. Luego, tipos de cables de cobre. Bueno, pues tenemos el cable UTP, que es el par trenzado no apantallado, el Unshielded Twisted Pair, par trenzado no apantallado, que tenemos los 4 pares que van trenzados, y luego tenemos el STP, que es el par trenzado apantallado, que aquí lo que ocurre es que hay una malla metálica que protege al cable de interferencias externas. Este en concreto tiene dentro un separador de cada una de los pares trenzados. Este sería un cable categoría 6. Y bueno, aquí tenemos cable coaxial, que hoy en día en redes de datos ya no se utiliza. El par trenzado no apantallado, el UTP, que no tiene blindaje. Bueno, pues es el más común. Es un cable que es muy barato, muy fácil de trabajar con él. Se termina con conectores RJ45 y interconecta pues los hosts pues con todos los switches, con los dispositivos intermediarios. La cubierta exterior le protege de daño físico, solo de eso, ¿de acuerdo? No le protege de ningún tipo de interferencia. ¿Y qué más? Pues que nada, bueno, el resto lo estamos explicando en clase, ¿de acuerdo? Así que no me enredo con esto. Par trenzado blindado o apantallado es el STP. Ese sí que tiene una mejor protección contra el ruido que UTP, es más caro, es más difícil trabajar con él. Luego trabajaremos con algún cable en clase y os daréis cuenta de lo difícil que es terminarlo bien con el conector RJ45. Y su función es lo mismo, conectar dispositivos intermediarios con host. Fijaos que aquí tenemos la cubierta de plástico, lo que sería el 1, luego en el número 2 tenemos una especie de escudo o lámina, esa malla metálica que lo cubre para protegerlo de EMI y RFI, de esas interferencias externas. Y luego algunos de ellos, no todos, cada par trenzado lleva como un escudo interior protegiéndolo a su vez, ¿de acuerdo? Bueno, cableado UTP. Bueno, pues el cableado UTP tiene 4 pares de cables, de alambres de cobre, están codificados por colores y están dentro de esa funda de plástico, ¿de acuerdo? Que es muy flexible, muy manejable. No se utiliza ningún blindaje. UTP se basa en las siguientes propiedades para limitar la diafonía. Diafonía es el crosstalk, ¿de acuerdo? Bueno, pues una es la anulación, es decir, cada cable, en un par de cables se utiliza una polaridad opuesta, un cable es negativo y otro positivo. Estoy hablando de los que van trenzados sobre sí mismos, ¿de acuerdo? Están retorcidos, están trenzados juntos y los campos magnéticos pues se anulan entre sí y anulan cualquier señal EMI o RFI externa. Y luego también se varía el número de vueltas de cada par de hilos. Por ejemplo, fijaos que el blanco naranja está menos trenzado que el blanco azul. Esto es para mejorar aún más el efecto de anulación de los pares de hilos, ¿de acuerdo? Cambiar ese número de vueltas de cada par de hilos. Luego tenemos los estándares y conectores de cableado UTP. Bueno, pues dentro del cableado UTP, que los estándares están establecidos por esta organización internacional, el TIA 568, pues se estandariza los tipos de cable, las longitudes, el tipo de conector, terminación y las pruebas que se realizan. Y luego el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el IEcubo, como se conoce esto, pues establecen una calificación del cable en cuanto a su rendimiento. Y es lo que de ahí surgen las categorías, porque por ejemplo dentro del cable UTP tenemos categoría 3, 5, 5E y categoría 6. Categoría 3 ya no se utiliza, categoría 5 y 5E, la 5 ya tampoco se debe utilizar, es posible encontrarla en algunas instalaciones antiguas y soportaba 100 megabits por segundo. 5E mejoraba la categoría 5 y llegaba hasta 1 gigabit por segundo y la categoría 6 llega hasta 10 gigabits por segundo. Aquí tenemos los conectores, el conector RJ45 que estamos trabajando en clase. Aquí tenéis los enchufes RJ45, lo que se llama la roseta, es donde va conectado el latiguillo que va del PC a la canaleta. Bueno, pues es donde lo insertamos, es en esto que se llama la roseta. Aquí tenéis un cable mal terminado, daos cuenta que
la cubierta de plástico no termina dentro del conector RJ45. Esto, como ya hemos explicado en clase, mete una componente de ruido en el medio. Y aquí tenéis un cable terminado perfectamente, ¿de acuerdo? Así es como tenemos que terminarlos. Los cables, bueno, pues esto como lo estamos trabajando en clase, no me pongo a explicarlo, ¿de acuerdo? Para que no se alargue el vídeo. Tipos de cables, tenemos cable directo, que es que en ambos extremos tiene la misma norma, o la 568A o la 568B, pero la misma en los dos extremos. Y es para conectar un host, un equipo, pues a un dispositivo de red, a un switch o a un router. Un cable cruzado, en un extremo tiene la norma 568A y en otro la 568B, y se utiliza para conectar equipos que trabajan en el mismo nivel o capa de la arquitectura TCP/IP, es decir, de host a host, de conmutador a conmutador, de enrutador a enrutador. Luego veremos en qué capa trabaja cada uno de estos dispositivos, ¿de acuerdo? Y esto de AutoMVX, no me enredo porque luego haremos un ejercicio en clase. Luego tenemos también un cable de consola, que este es propiedad exclusiva de Cisco y es para conectar del puerto serie del equipo al puerto de consola, pues del router o del switch, pues para administrarlo. Bueno, y con esto terminamos. Espero que esté todo claro. Un saludo.